Bienvenidos a todos. Bienvenidos al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Os hablo desde Wuxi, China, y estoy aquí con el coronel Lawrence Wilkerson. Encantado de estar con usted, coronel Wilkerson. Gracias por volver a participar en el programa. Sé que está teniendo algunos problemas de conexión a Internet, pero por favor, tened paciencia y disfrutemos de un gran programa. ¿Cómo está, coronel? Encantado de estar contigo, Danny. Estoy bien. Bien, vayamos directamente al grano. Dadle al botón de me gusta, todos. Eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Vamos a empezar de inmediato. Quería preguntarle, coronel Wilkerson, la Marina de los Estados Unidos acaba de confirmar que un avión no tripulado de vigilancia MQ-4C Triton se estrelló en el Golfo Pérsico el 9 de abril, e Irán afirma que fue responsable de derribarlo. Esto ocurrió, por supuesto, después del tan cacareado alto el fuego. Además, estamos, por supuesto, en medio de este bloqueo que la administración Trump ha impuesto. Y hasta hoy, Irán también afirmaba que sus barcos entraban y salían del estrecho de Hormuz, el más importante, porque el bloqueo tiene como objetivo principal, o al menos en gran medida, garantizar que no haya atraques en puertos iraníes. Así que, coronel Wilkerson, este dron, y sé que usted tiene cierto conocimiento sobre drones, se estima que tiene un valor de unos $200 millones, quizá incluso 600 millones. ¿Cuál es su evaluación sobre el estado actual de la guerra y sobre cómo los acontecimientos del bloqueo y esta especie de avance hacia una guerra cinética tras el alto el fuego están influyendo en el rumbo de todo esto? Empecemos por la parte más alta de lo que llamaré el espectro de evaluación, la parte más alta. Donald Trump está haciendo todo lo posible, y creo que esto era de esperar por parte de quienes conocían la idiotez de esta guerra de elección. Está haciendo todo lo posible por salir de ella. Está intentando desesperadamente, en cierto modo, librarse de esta guerra. Creo que vas a oír todo tipo de protestas, así como declaraciones de victoria. Si no has oído ya suficientes como para sentirte nauseado de parte de Donald Trump y en cierta medida de J.D. Vance, aunque parece estar muy ocupado dando lecciones al Papa sobre su derecho a hacer teología, lo cual es absolutamente absurdo. No puedo creer que un vicepresidente de los Estados Unidos haya dicho eso a 1,000 millones de personas en el mundo, y mucho menos al propio Papa. Así que Trump está intentando librarse, y hay que analizar con cuidado todo lo que dice, aunque parte de ello sea obviamente absurdo, teniendo en cuenta esa verdad fundamental. Creo que a estas alturas incluso está dispuesto a liberarse sin el permiso total de Netanyahu para hacerlo. Y creo que llegó a esa decisión hace unas 24 horas, y estoy intentando averiguar exactamente qué ocurrió y por qué. Pero eso significa que va a hacer todo tipo de cosas para presentar esta situación como una victoria y una salida. ¿Cómo va a hacer eso? Ni siquiera puedo empezar a decírtelo. Pero creo que vas a oírlo cada vez más de él y de sus lacayos en la Casa Blanca, especialmente de Pete Hegseth. Esa es, por así decirlo, la imagen general, creo. Y luego, por debajo de eso, está este asunto de las excepciones tácticas que se crean sobre la marcha, por así decirlo. Los chinos están pasando. Trump decía que no iba a pasar nadie por el estrecho. Pues bien, los chinos están pasando. Le han hecho una peineta monumental. Están surcando el estrecho con petroleros, según me han dicho. Y esto proviene de una fuente bastante reputada en la red del petróleo. Y otros también lo están haciendo. Así que uno se pregunta, ¿qué es lo que realmente se está deteniendo en el estrecho de Hormuz? Ahora bien, sabemos que algunas personas se han marchado de esa acumulación de, ¿qué era? 3,200 barcos que estaban varados frente al estrecho. Simplemente se han ido porque no pueden permitirse quedarse allí más tiempo. A dónde van es un misterio. Quizá hacia Bab el Mandeb.
No lo sé. No creo que les vaya mucho mejor allí. Así que seguimos teniendo este punto de estrangulamiento, que lo es no por lo que hace la Marina estadounidense, ni por lo que hace Irán, salvo indirectamente, ni por lo que hace Omán o cualquier otro poder estatal. Es por la confusión. Y la confusión es igual de perjudicial para Marath, es igual de perjudicial para Lloyds, es igual de perjudicial para AIG, para todas las aseguradoras y para los transportistas, porque en medio de la confusión suelen tomar decisiones del lado de la seguridad y no van, o dan la vuelta y se marchan. Así que ahí es donde estamos ahora mismo. Y eso me lleva de nuevo al nivel más alto de la discusión. Para junio, la mayoría de los economistas dicen que si esto continúa, y no falta mucho, estaremos sin duda en una recesión global. Y si sigue de esta manera indeterminada en la que estamos gestionando el comercio y los intercambios en general, si se prolonga hasta agosto, el mundo entrará en depresión. Y la capacidad de Trump para resistir eso, porque tiene un exceso de GNL y petróleo, y la capacidad de Putin para resistirlo, por la misma razón, es irrelevante, porque el resto del mundo irá cayendo en cascada hacia una depresión, como ya indiqué. Y eso va a afectar a todo, desde los metales de tierras raras hasta lo que quieras, cosas que no podemos conseguir, pero que necesitamos. Así que esta es una situación desastrosa, incluso con Trump ahora, que como dije, creo que está intentando salir de esto como sea y hacerlo parecer una victoria, porque no creo que vaya a poder hacerlo. Entonces, ¿dónde estamos? Te lo pregunto, ¿dónde estamos, dado que ese es el tapiz de lo que está ocurriendo ahora mismo? Sí, sin duda es una montaña de contradicciones, porque por un lado tenemos a Trump diciendo, y voy a procurar mantener el ancho de banda del coronel Wilkerson lo más bajo posible para todos los presentes. Así que solo voy a resumir las fuentes que he consultado hoy. Ya sabes, por un lado tenemos a Donald Trump, en las últimas 24 horas, diciendo que los próximos días van a ser increíbles, que las conversaciones con Irán van a conducir a algo. La guerra no ha terminado, pero está cerca de terminar. Esto, después de que Fox News dijera que había terminado, según Trump. Y luego, por otro lado, está este bloqueo, que es una situación grave en el sentido de que, aunque no sea 100% efectivo, aunque haya muchos desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos con él, está creando una situación en la que Irán dice que tendrá que tomar represalias porque se trata de una violación del alto el fuego. Va a tener un impacto económico en ellos y en sus socios comerciales, y una violación de los términos del acuerdo al que habían llegado durante el periodo interino antes de un verdadero acuerdo de paz. Entonces, coronel Wilkerson, ¿qué opina de esa contradicción? Porque de nuevo, ya sabes, Irán también está amenazando con que si Estados Unidos sigue atacando sus puertos, va a apuntar al estrecho de Bab el-Mandeb, al Golfo Pérsico, al territorio alrededor de Omán, todos sus puertos, y los cerrará. Gran parte de esto tiene que ver con los mercados petroleros y con apuntalarlos. Eso sería un desastre importante para la economía global. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y por qué está ocurriendo todo ahora? Es decir, ¿cuál es el impulso detrás de todo esto? Creo que todo está ocurriendo ahora por todos los errores que nosotros, el imperio, hemos cometido hasta este momento, y en particular los que ha cometido Donald Trump hasta ahora. Si consideras las conversaciones como algo positivo solo porque son conversaciones, porque representan alguna forma de diplomacia, creo que te equivocas. No creo que estas conversaciones sean ninguna forma de diplomacia. Creo que son otro intento suyo de encontrar una manera de escabullirse de esta guerra y declarar la victoria. No creo que las conversaciones vayan a producir nada. Espero equivocarme, pero no lo creo. El simple hecho de que aparecieran las personas que los iraníes abominan más profundamente, Jared Kushner y Steve Witkoff, una vez más haciéndose pasar por diplomáticos, es, en mi opinión, una prueba concluyente.
No nos estamos tomando en serio estas negociaciones, porque hemos enviado a 2 personas con las que los iraníes ya han dicho que ni siquiera quieren hablar, ni siquiera quieren escucharlas. Aún así, las hemos enviado. Así que no creo que las conversaciones signifiquen nada más que una tapadera para, como he dicho, lo que Donald Trump está intentando hacer: sacarse a sí mismo de este conflicto sin demasiado daño político o de otro tipo, para él y para el Partido Republicano, si es que siquiera está pensando en el Partido Republicano ahora. Así que no sé a dónde vamos a partir de aquí, aparte de, como acabas de señalar, un desastre económico, si no hace esto, sea cual sea el kabuki que vaya a montar, más rápido que lento. Y todavía no entiendo qué está haciendo con las fuerzas que ha reunido allí y que hasta ahora apenas ha utilizado. Y están ahí sentados por toda la región, perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Y Danny, no sé si lo sabes, NPR hizo un programa realmente bueno sobre esto ayer. De hecho, paré el coche y me aparté a un lado de la carretera porque también estaba usando el móvil, pero quería escucharlo. Era un programa muy bueno sobre el malestar en el ejército estadounidense, sobre los soldados rasos, los oficiales de bandera y los oficiales de rango medio que están descontentos con este conflicto. Probablemente haya muchas otras cosas que también les estén afectando. El exceso de nacionalismo cristiano ahora. Durante 13 meses ha estado organizando reuniones de oración en el Pentágono, reuniones de oración a las que, por supuesto, todo el mundo está invitado. Los oficiales de bandera se sientan en la primera fila. Esos asientos están reservados para ellos. Me pregunto, ¿qué estarán mirando en esas primeras filas? Igual que hicieron en Quantico, en aquella reunión tan extraña que tuvieron hace un tiempo. Así que hay una sensación de inquietud en el ejército estadounidense, en todos los rangos, sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Y cuanto más personal ponen alerta, y esto fue un comentario adicional en la discusión de NPR, salieron a entrevistar a gente. Por supuesto, no se identificaron ni dijeron dónde estaban. Habría sido su muerte si lo hubieran hecho. Pero salieron y hablaron con personas y descubrieron que varios estaban intentando, aquí va un ejemplo, que el proceso para objetores de conciencia estaba más saturado que en años. En otras palabras, la gente, incluidos oficiales, está explaining que necesitan preservarse es objetores en no goronza. Ahora bien, no era tan alto como para que les resultara difícil reemplazar a esas personas, pero aún así era un indicador de que era mayor de lo que había sido en mucho tiempo, más gente participando. Y también identificaron otras cosas que mostraban el descontento de quienes decían que no iban a ir si se les ordenaba desplegarse. Esto no es bueno. Es el mismo tipo de situación que venimos advirtiendo en el foro de la fuerza totalmente voluntaria, que ocurriría si tuviéramos que movilizar parcialmente o, Dios no lo quiera, completamente e implementar el servicio militar obligatorio. Nosotros, los expertos en la fuerza totalmente voluntaria, llevamos siguiéndolo 25 años, de manera exhaustiva y detallada, durante los últimos 15. Creemos que probablemente el 50% del grupo de edad de 18 a 24 años en Estados Unidos iría a algún sitio si se implementara un reclutamiento obligatorio. Es decir, México o Canadá, ¿os gustaría tener un montón de gente nueva? Porque no creemos que en este país se respondiera a un reclutamiento. El general Leitch, nuestro jefe, lo dice así: ¿y si organizáramos una guerra y nadie viniera? Pues bien, estamos viendo a Trump iniciar una guerra que muchos soldados empiezan a decir, no la quiero. Imagina intentar llevar a cabo una conscripción en ese entorno. Y sin embargo, hay rumores de que Hegseth está pensando en todo, desde activar la reserva individual en disponibilidad, lo que sería un desastre, hasta quizá considerar la conscripción, quizá volver a usar el servicio selectivo. Esto te dice que las cosas no van nada bien.
No les está yendo muy bien en aspectos que probablemente nunca contemplaron, porque no piensan en cosas así. Carecen por completo del tipo de conocimiento que uno debería tener para ser secretario de defensa, para ser comandante en jefe y para asesorar a esas personas. Así que creo que estamos en serios problemas en este país, no solo por la guerra, sino también por la situación interna que se está desarrollando en torno a lo que acabo de describir, además de otras cosas como lo de Epstein y similares. Esta mañana cogí el periódico y vi a Ro Khanna y a otros, y lo que están haciendo ahora mismo para impulsar artículos de destitución, incluso antes de llegar a las elecciones de mitad de mandato. Así que estamos muy inestables ahora mismo en este país, y esta guerra nos está volviendo aún más inestables. Sí, claro, esos son puntos excelentes, coronel Wilkerson. Quería preguntarle, dado lo que acaba de decir sobre el ejército, el lado humano de la guerra, antes mencioné este dron. Quisiera saber su impresión sobre lo que esto le dice acerca de la guerra cuando se declara un alto el fuego. Y de repente, el 9 de abril, aparece este dron muy avanzado, quizá una de las aeronaves más sofisticadas que tiene el ejército estadounidense, el MQ-4C Triton, tan caro, y, básicamente, desapareció sobre el Golfo Pérsico. Por supuesto, Irán dijo que fue quien lo derribó, y la Marina de los Estados Unidos no reconocía que hubiera ocurrido nada hasta hoy. Entonces, ¿qué le dice esto en el contexto más amplio de la guerra? ¿Puede contarnos algo sobre qué tipo de dron es y cómo acabó utilizándose de esta manera, y además durante un alto el fuego? Antes que nada, no sabemos ni siquiera qué significa la palabra alto el fuego. Creo que aprendimos ese truco de Bibi Netanyahu. Él no sabe lo que significa, ni en hebreo, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Déjame darte un poco de contexto. Mi hijo está muy involucrado con los Reapers. Ha estado tanto en servicio activo en la Fuerza Aérea como en la Guardia Nacional Aérea de Tennessee, y los ha pilotado en ambos casos. Tienes que pilotarlos cuando matan a personas para el componente activo, porque no puedes matar a nadie a menos que estés en servicio activo. No puedes disparar municiones a menos que estés en servicio activo. Una de las cosas que he comprobado es que mi nieto ahora sigue los pasos de su padre. Una de las cosas que he aprendido sobre sistemas como los Predator, Reaper y Triton, entre otros, es que no están muy bien defendidos porque esperamos volarlos en zonas benignas o en áreas donde, por ejemplo, en Somalia, lo que hay en tierra, ya sean terroristas o potencias estatales, no tiene capacidad para alcanzarlos. Así que podemos volar estos aparatos sobre el territorio y utilizar todas sus capacidades. En realidad, Danny, ahora tenemos acuerdos en todo el mundo. Hablo de lugares como el aeropuerto Charles de Gaulle en París, lugares por todas partes, donde estamos autorizados y pagamos una determinada tarifa para aterrizar nuestros drones en ese aeropuerto. Tenemos instalaciones allí para el mantenimiento, y en algunos de ellos, con acuerdos especiales, contamos con instalaciones para el armamento. Es decir, los Predator y los Reaper pueden armarse allí, básicamente, con misiles Hellfire. Así que ahora tenemos un alcance. Mientras estos contratos continúen, tenemos un alcance sin precedentes. Quiero decir, no necesitamos las 750 bases militares que tenemos en todo el mundo. En realidad, tenemos todos estos aeropuertos civiles en lugares estratégicos bajo contrato para aceptar nuestros drones, tanto para el aterrizaje como para el despegue. Y como dije, en algunos casos, para rearmarlos. Pero lo que ha ocurrido aquí es que nos hemos topado con un enemigo. Y aquí de nuevo, la administración Trump, el secretario Hedges, los generales. No creo que el general Kane, siendo un general de la Fuerza Aérea y procedente del ámbito del Pacífico, encaje en esta categoría. Debe de haber dicho algo. Piensan que toda esta capacidad de miles de millones de dólares es utilizable contra un enemigo que realmente tiene ciertos recursos. No lo son. Simplemente no lo son.
Y cuando digo medios, me refiero a misiles que puedan ascender, alcanzarlos y derribarlos. Hay bastantes entidades en este mundo, fuera de China y Rusia, por supuesto, que tienen esa capacidad, Irán siendo una de ellas. Y lo vimos con los hutíes. Tuvimos Reaper derribados por los hutíes, creo que fueron 6 o 7 al final, que realmente fueron abatidos por los hutíes, al lanzar en Yemen. Así que estamos utilizando estos, voy a emplear un término que, según me dicen, ya no es realmente aplicable, pero estamos usando ejércitos del tercer mundo como referencia para medir nuestra capacidad de emplear estos instrumentos tan costosos. Y eso no está bien, porque los van a derribar si tienen la capacidad, como está demostrando Irán. Así que eso es lo que está ocurriendo, creo. Estamos perdiendo este equipo tan caro que básicamente diseñamos para un entorno benigno o para uno en el que la gente sobre el terreno, los somalíes, por ejemplo, no tenga esa capacidad. Y no sabes lo que estamos haciendo en Somalia ahora mismo. Estamos matando gente en Somalia prácticamente todos los días de la semana. Y no estamos prestando atención a la tecnología que se está desarrollando en lugares como Ucrania y ahora en esta guerra con Irán, o que ya se ha desarrollado y ahora se está utilizando. Y lo que puede hacer es proporcionarnos estos instrumentos tan caros a los que nos hemos acostumbrado tanto, y a través de ellos obtenemos una imagen completa del terreno que hay debajo, una imagen mucho más detallada de la que tendríamos de otro modo, salvo quizá con algunos de los satélites más sofisticados que tenemos cuando están, ya sabes, en modo zoom. Y esos son muy estrechos, muy telescópicos. Estos drones ven en todas direcciones, 360 grados. Como me dijo mi hijo, cuando vuelo ese dron, en realidad veo más de lo que vería en la cabina de un avión de la Fuerza Aérea. Él solía pilotar C-130. Veo mucho más desde ese dron, en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo y alrededor, de lo que vería en la cabina de un avión real, y desde luego más de lo que vería en la cabina de un F-15E, un F-16, un F-22 o un F-35. Ahora, el F-35 te ofrece un poco más de detalle porque supuestamente, si funciona y está operativo, puede ver en varios modos diferentes. Incluso ve lo que ve el dron, por ejemplo, o lo que ve el radar de vigilancia en tierra, porque si está conectado a todo, se convierte en un nodo interconectado para compartir inteligencia de combate a lo largo del espectro. No suele funcionar así, porque apenas puede mantener la plena capacidad de misión durante un periodo de vuelo. Pero eso es lo que se supone que debe hacer. En resumen, todo esto no es realmente aplicable a un campo de batalla activo donde la gente sabe lo que hace, y por eso van a ser derribados, a un gran coste para el imperio. Sí, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Es exactamente lo que estamos viendo. Y, Coronel Wilkerson, quería hablar del bloqueo, de dónde estamos ahora mismo en la guerra. Cada vez está más claro que la agresión contra Irán, especialmente el papel de Estados Unidos en ella, tuvo mucho que ver con China. Estamos oyendo esto del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que literalmente dijo que la gran razón de este bloqueo es asegurarse de que China no obtenga petróleo iraní. Y ahora Donald Trump acaba de hacer una declaración grandilocuente en Truth Social, diciendo que China está muy contenta de que él abra permanentemente el estrecho de Hormuz y que lo hace por ellos, por China. Dijo que esa situación no volverá a ocurrir, que han acordado no enviar armas a Irán, porque hubo un informe esta semana que decía que China se estaba preparando para enviar armas, manpads, a Irán en las próximas semanas. Así que ahora se habla mucho de China, y hay muchos que creen que una de las estrategias, o al menos uno de los puntos clave de este bloqueo, ni siquiera tiene que ver con el estrecho de Hormuz en sí, sino más bien con interceptar los barcos que se dirigen a China e intentar cortar su comercio y sus rutas marítimas. ¿Cuál es tu valoración, tu análisis del papel de China en todo esto? Porque China está respondiendo, diciendo que no va a dejar de comerciar con Irán,
y que si Estados Unidos o sus aliados se acercan a los barcos chinos, responderán de la misma manera. Ahora estoy oyendo que incluso están considerando cortar el suministro de la industria solar a Estados Unidos, lo cual sería algo importante. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, siempre he pensado que si existiera un propósito geoestratégico real para este conflicto en Irán, y ni por un momento creo que Donald Trump lo reconozca, es demasiado estúpido. Hay personas a su alrededor, tampoco Hegseth. Él también es demasiado estúpido. Pero hay personas a su alrededor y en el Pentágono que lo comprenden perfectamente. China y su iniciativa de la Franja y la Ruta del Sur, con su ferrocarril, son un motivo de preocupación de gran magnitud para los Estados Unidos de América. Y tanto Israel como Estados Unidos están bombardeando ese ferrocarril. Me han dicho que es incesante. Me han dicho que es las 24 horas del día. Este es el ferrocarril que sale de los puertos del Pacífico de China y recorre toda esa periferia hasta las cercanías de Bandar Abbas y Chabahar. Luego sube por el Golfo Pérsico como estaba previsto y entra en Azerbaiyán, Armenia y finalmente Georgia y el Cáucaso en general. Se conecta con los otros 3 ferrocarriles que atraviesan Rusia y Asia Central. Por cierto, 2 de esos ferrocarriles tuvieron que detenerse a causa de la guerra de Ucrania. Eso te da una idea de por qué Joe Biden quería la guerra de Ucrania. No tenía absolutamente nada que ver con Rusia, porque se han detenido. Se suponía que debían llegar hasta Bremerhaven, Le Havre y otros puertos del Atlántico, pero prácticamente se han paralizado. Permiten que China transporte la producción de ese puerto del Pacífico al corazón de Europa en 16 horas, en lugar de los 2 o 2 días y medio que lleva hacerlo por la ruta marítima a través del Canal de Suez o rodeando el Cabo o por donde sea. Mucho más barato y, por tanto, eliminando con el tiempo el modo marítimo. Esto es algo histórico. Esto es lo que hacían los imperios en Oriente en el pasado. Por ejemplo, dejaron prácticamente fuera de juego al imperio portugués, pequeño como era, pero un imperio marítimo, construyendo estas rutas terrestres y volviendo obsoletas las rutas marítimas. Eso es exactamente lo que está haciendo China ahora mismo. Y adivina a quién está afectando más en términos de poder. Porque, ¿quién es supuestamente el amo de los mares? Los Estados Unidos de América. Y vamos a ver cómo ese dominio queda anulado al menos en un 50% o más. Así que tienes razón. Este es un escenario muy estratégico para que nos opongamos a China, no solo por el ferrocarril, sino también por lo que decías sobre los contactos que China tiene con Irán, el petróleo que obtiene de Irán. Así que China no va a echarse atrás en esto si la situación se pone realmente seria. Ya lo he dicho antes, no creo que China quiera una guerra. Estoy casi seguro de que China no quiere una guerra. Están ganando en casi todas las categorías, económica, tecnológica, cultural, militar. Nombra cualquier categoría del poder estatal y están ganando. Y ahora van a ganar en el ámbito financiero del poder estatal, porque Xi Jinping ha dicho que va a sustituir el renminbi por el dólar. En la próxima década, más o menos, veremos cómo el dólar desaparece como moneda de transacción y de reserva mundial. Ay del imperio cuando eso ocurra. Así que estamos haciendo todo lo posible en Ucrania. Ni siquiera he mencionado el Ártico, donde intentamos mantener a China fuera. Rusia está intentando darle a China una oportunidad de acceso al Ártico, y nosotros tratamos de impedirlo. Estamos creando una situación muy mala allá arriba, al norte de Murmansk, por esa razón. Así que tenemos un conflicto global, a todos los efectos prácticos, y esos son los que importan, desde el Ártico hasta el Mar Arábigo. Es increíble lo que estamos haciendo, pero intentamos bloquear a China en cada punto de ese arco que podamos. Y ahora mismo, el punto caliente está en el suroeste de Asia. Así que esto es, por decirlo así, con un propósito, más de lo que cualquiera en la administración está presentando.
Y como he dicho, ni siquiera estoy seguro de que Donald Trump sea consciente de ello. Sí, bueno, Donald Trump tiene un historial en el que ha tenido momentos de una hostilidad increíble hacia China, pero siempre le ha faltado enfoque en muchos aspectos y tiende a pasar de un ámbito a otro sin mucha continuidad. Sin embargo, ahora hay una gran contradicción en la forma en que habla de China. A veces habla de China como un socio, y ahora se está revelando que quizá una de las guerras más monumentales que hemos vivido en generaciones durante el último mes está concluyendo en gran parte con este bloqueo que apunta directamente a China. Pero, como decías, China no solo cuenta con la enorme iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que parece tener muchas otras áreas en las que puede apoyarse, no solo sus enormes reservas de energía y carbón, sino también, por supuesto, las energías renovables para resistir esta tormenta. Mientras tanto, Estados Unidos, dijo el coronel Wilkerson, tiene que confiar en que el daño que van a causar a la economía global al manipular los mercados del petróleo por la fuerza sea de algún modo sostenible, ya sea a corto, medio o largo plazo. Así que me intriga saber qué piensa usted sobre esto. Rusia ya ha dicho que intervendrá y ayudará a China con cualquier escasez de petróleo que pueda producirse a causa de esta situación. Así que parece que se está formando una coalición en torno a Irán, incluso en torno a las posibles consecuencias de este movimiento económico agresivo por parte de Estados Unidos, mientras que el propio país tiene que lidiar con ser un paria. No pinta muy bien, coronel Wilkerson. No, no es así. Y China está tan preocupada por su petróleo que acaba de ofrecer ayuda a Manila con sus necesidades energéticas, intentando, por supuesto, alejar a Filipinas de Estados Unidos. Y puede que lo consigan, porque me han dicho que el gobierno filipino ha dicho, venid a hablar, ya que necesita petróleo. Y tienes razón respecto a Rusia. Si observas esos oleoductos, ya no van solo de este a oeste, ahora también van de norte a sur. Así que, si Rusia y China se ven obligadas a formar esta alianza energética, podrán cubrir sus necesidades siempre que lo necesiten. Y si quieres hablar de alguien que rivalice con Estados Unidos en cuanto a recursos sin explotar, Rusia probablemente tenga más petróleo y gas natural licuado del que Estados Unidos podría soñar en los próximos 300 años, porque ni siquiera los han explotado todavía. Ni siquiera saben dónde se encuentra parte de ello. Tienen indicios, pero en Siberia y en lugares así, podría estar el mayor filón de la faz de la Tierra. Y bajo el mar Caspio hay suficiente petróleo, una vez que se explote, y también gas, para abastecer durante 100 años a cada uno de los estados de Asia Central. Así que no les falta nada de esto, y están construyendo o proyectando la construcción de oleoductos, tanto de norte a sur como de este a oeste, que se encargarán de ello y mantendrán todo fuera del agua. Y una de las razones por las que están haciendo eso es por lo que está ocurriendo ahora mismo en el estrecho de Hormuz, igual que con los ferrocarriles que están construyendo. Así que no creo que China o Rusia estén preocupadas por esta situación. De lo que están preocupadas, y Xi Jinping lo ha dicho con cautela, es de un imperio desquiciado en sus últimos días, por así decirlo, destrozando el mundo, de tal manera que tengan que gastar mucho dinero, tiempo y esfuerzo en arreglarlo. De eso es de lo que están preocupadas. China no quiere una guerra. Están ganando. ¿Por qué iban a querer una guerra? Pero si la tienen, y nos destruirán, o destruiremos todo el planeta. Porque creo que esa guerra, como sabes, acabará siendo nuclear. Y seremos nosotros quienes iniciemos el uso de armas nucleares, porque seremos nosotros quienes estemos perdiendo. He participado en los juegos de guerra, y eso es lo que hacemos. Normalmente hay líderes civiles en esos juegos de guerra que dicen, deteneos ahí mismo y no dejéis que vaya más lejos. Así que no se trata de una situación en la que todos ganen,
como debería ser para los dos países más poderosos del mundo, el que está en declive, Estados Unidos, y el que está en ascenso, China, con Rusia de su lado, considerablemente más poderosa de lo que sería por sí sola. No es un buen trato. Y volviendo a lo que preguntamos y de lo que hablé en los primeros momentos de esta entrevista, el asunto de que Donald Trump quiera una salida, liberarse. ¿Y por qué dije que ni siquiera entiende esta lógica geoestratégica? No la entiende. ¿Pero crees que los poderes detrás del trono van a permitir que Donald Trump se salga de esta guerra? Y no estoy tan seguro de que Bibi no sea uno de esos poderes detrás del trono, uno despreciable, asesino, homicida, genocida, pero aún así inteligente. Y no estoy tan seguro de que él no lo sepa, que no lo entienda y que tenga conexiones con la gente de Davos. Así que no van a dejar que Trump salga de esta guerra hasta que China esté gravemente dañada. Y no veo ninguna manera en el mundo de que dañemos gravemente a China en esta guerra sin dañarnos gravemente a nosotros mismos. De hecho, más de lo que dañamos a China. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Incluso si tiene una justificación geoestratégica que tiene sentido, ¿a dónde lleva? Y especialmente con un Trump que quiere salir por cualquier medio posible y con una declaración de victoria, ¿verdad? Es una pesadilla, Danny. Es una pesadilla. En core, como dirían los franceses. Un cauchemar, as the French would say. Sí. Quiero decir, parece que todo se reduce a que Estados Unidos, como imperio, no tiene realmente la capacidad, por una infinidad de razones, de retirarse cuando llega el momento de hacerlo. Cuando, ya sabes, se te impone esencialmente una derrota. El imperio estadounidense no tiene esa capacidad. Y lo que dijiste sobre Israel, creo que se refiere a Netanyahu, porque justo en esas conversaciones que tuvieron lugar en Islamabad, ¿quién interrumpía en medio de las conversaciones? ¿Con quién estaba consultando J.D. Vance? Era Benjamin Netanyahu. Y con todos los debates sobre si el perro mueve la cola o la cola mueve al perro, al final del día, tenemos que no solo considerar, sino reconocer el hecho de que si Benjamin Netanyahu tiene la capacidad de comunicarse con la parte estadounidense durante algunas de las conversaciones más importantes que se han producido en torno a la guerra en generaciones, eso significa que tiene mucho, ya sea influencia, poder o peso, o quizá la entidad que dirige es simplemente así de importante. Sea lo que sea, esa es la realidad. Así que creo que la gente, no sé, creo que es una parte fundamental de la guerra hoy en día. Es una parte fundamental de la forma en que Estados Unidos hace la guerra. Israel parece ser una consideración principal en todo lo que hace Estados Unidos, incluso hasta este momento, en el que las opciones son cada vez más limitadas y todas van de mal en peor. Y curiosamente, uno de los países de poder intermedio, si se quiere, pero poder al fin y al cabo, que se encuentra atrapado en medio de todo esto y parece no saber qué hacer, es Turquía. Y no me refiero solo a Erdogan, me refiero a cualquiera que pudiera reemplazarlo, Fidan o quien sea. No creo que sepan qué hacer. Tienen varias direcciones en las que podrían moverse. Podrían simplemente decir al diablo con la OTAN y al diablo con el imperio estadounidense. Reavanzar en estos BRICS y unirse a China y Rusia. O podrían intentar mantener una neutralidad calculada y distanciarse gradualmente de la OTAN. O, y esta es la opción menos probable, podrían permanecer en la OTAN, anclando el flanco sur, un flanco que se está desmoronando incluso mientras hablamos, e intentar que eso funcione. Pero no creo que sea una opción viable para ellos. Entonces, ¿hacia dónde se dirigen? Y hacia dónde se dirijan podría marcar una verdadera diferencia en esta gran lucha entre Oriente y Occidente, porque son, como siempre han sido, ya sabes, el esponto, la ruta entre Europa y Asia, y así sucesivamente. Son estratégicamente muy importantes, especialmente si Rusia completa el cierre de Ucrania, toma Odessa y controla toda esa costa sur para su propio uso,
convirtiendo el Mar Negro en un mar aún más ruso de lo que ya era. Turquía es el único árbitro en ese asunto y probablemente no tiene ningún deseo de desafiar a Rusia. Estamos viendo cómo cambia todo el panorama mundial en este momento, y no creo que nadie en el gobierno de Estados Unidos con peso tenga la menor idea. Están bateando con un mal bate, enfrentándose a lanzamientos de 90 millas por hora y mandándolos de foul a las gradas. Eso es todo lo que están haciendo. No hay manera de que consigan un hit, y mucho menos un jonrón, y ninguno de ellos lo sabe. No lo creo. La pregunta que me hago es cuándo y en qué momento de esta lucha las personas que realmente están detrás de todo esto, me refiero a gente cuyos nombres todo el mundo reconocería, como Elon Musk y Peter Thiel, y otros por el estilo, deciden actuar. Pero hay bastantes más detrás que no tienen nombres estadounidenses. Están esperando a ver cuándo saltar del barco y hacia dónde hacerlo. Y no lo digo en el sentido de las ratas, lo digo en el sentido de las personas que realmente dirigen el mundo, los Rothschild, los JP Morgan de hoy en día. ¿A dónde van a ir y dónde descansará su bandera después de que se marchen? No lo sé. Tal vez deberíamos observar algunos de esos israelíes extremadamente ricos que están abandonando Israel sin intención de volver y ver dónde plantan su bandera con más fuerza. En cualquier caso, va a ser interesante ver cómo se desarrolla todo esto. O podrían simplemente saltar del barco y ahogarse, algunos de ellos al menos. Ya ha ocurrido antes, cuando hemos tenido crisis como esta, en las que todo el mundo cambia, en las que todo relacionado con el Estado se transforma drásticamente. Por en España, por ejemplo, después de corromper y amintir, el imperio se mantiene. En unos 15 o 20 años, todo el sistema gremial español, todo aquello que hizo de España un país realmente poderoso, se corrompió tanto por el oro y la plata que llegaban en cantidades inimaginables para el imperio, que acabó por pudrirlo por completo. Así que estamos viendo que ese tipo de cosas vuelven a suceder. No ocurren a menudo en la historia mundial, pero cuando lo hacen, son traumáticas y cambian por completo el equilibrio de poder en el mundo. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y tenemos una administración completamente ignorante de ello, ahí de pie, intentando simplemente golpear bolas malas hacia las gradas. Uno se pregunta a dónde vamos. Sí, también quiero tus comentarios sobre este informe, dado que estamos hablando de este mundo cambiante. Y en gran parte, esta guerra con Irán realmente lo ha acelerado hasta un grado dramático, que creo que muchas personas, muchos estadounidenses, occidentales o personas que viven en los llamados países y entidades hostiles, no perciben. No creo que comprendan hasta qué punto ha cambiado el mundo. Hubo un informe publicado por el Financial Times que decía que una de las razones por las que Irán ha podido ser tan preciso y certero en sus ataques durante, 5 o 6 semanas antes del alto el fuego, fue que en realidad habían adquirido un satélite chino. Este satélite, el Tianwen-B, es relativamente nuevo. Fue lanzado al espacio desde China. Y básicamente China les estaba proporcionando acceso a la información y, por supuesto, todos los datos de localización que venían con ella. Quiero decir, es un mundo nuevo, Coronel Wilkerson. Ya sabes, es difícil verificar la exactitud de los informes que tiene China. ¿Quieres decir algo así como lo que estábamos haciendo por los ucranianos con respecto a los rusos? Sí, exactamente. Pero tus comentarios sobre esto, porque sí, es un mundo muy diferente ahora, desde el 28 de febrero en adelante. No, estoy de acuerdo, y no lo dudaría en absoluto, que los chinos han proporcionado a los iraníes cierta capacidad satelital que hace que lo que está ocurriendo sea aún más letal de lo que habría sido de otro modo. No puedo explicar, sin algo así, la increíble precisión que emplearon en lo que yo llamo su primera fase de objetivos.
Tuvieron un éxito increíble, destruyendo cosas como la refinería más antigua del Golfo, en Bahrein. Atacaron el lugar que ya habían golpeado varias veces antes en el Kurdistán, donde sabían que los israelíes, el Mossad, la CIA y el MI6 tenían una operación de inteligencia muy sofisticada, algo subterránea. Lo habían atacado un par de veces antes, solo para que la gente del Mossad en particular supiera que ellos sabían dónde estaba. Antes solo lo golpeaban con, ya sabes, cohetes superficiales, que en realidad no hacían nada a la instalación subterránea ni a la gente, pero les servía para hacerles saber que sabían dónde estaba. Bueno, esta vez destruyeron esa cosa. Y lo han hecho sistemáticamente por toda la región. Me han dicho, y creo que con gran confianza, que hay un segundo y un tercer nivel de objetivos. Y acabas de mencionar algo, la posible provisión del satélite por parte de los chinos, que creo que sería muy importante para este tipo de selección de objetivos y su precisión. Eso me hace pensar que lo que has dicho es correcto y que sus segundos y terceros niveles de objetivos estarán, al menos en parte, coordinados gracias a esta capacidad satelital, porque tienen una lista de objetivos devastadora. Es todo desde Ras Tanura, el principal puerto saudí, aparte de Yambu, creo, más arriba en la costa, donde hay una concentración de alrededor del 7% del petróleo mundial, parte del mejor petróleo crudo, ligero y dulce, del tipo que solía venir de Libia. Si atacas esos objetivos y otros en Arabia Saudí, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, tal vez elimines por completo Al Udeid, junto con los aviones estadounidenses allí estacionados, si no están volando. Y atacas los otros objetivos, que según entiendo, están en este nivel, lo que básicamente incluye borrar a Israel del mapa, simplemente borrar a Israel, sin usar un arma nuclear. Borrar a Israel. Y habrías llevado esta guerra a una dimensión completamente nueva, y probablemente habrías sumido al mundo en una depresión global. Sí. Sí, creo que esa es una de las razones por las que los iraníes son muy reacios a llevar a cabo ese nivel de ataque selectivo. Exacto. Y sin mencionar que cuando Israel es el objetivo de una cantidad masiva, ya sabes, simplemente increíble de daño que Irán podría infligirle, hay que tener en cuenta que el pueblo palestino está justo encima de eso. Cuando se trata de Israel, esa es la realidad de una colonia de colonos. Pero, Coronel Wilkerson, estaba pensando en esto hoy mientras revisaba la situación de guerra en el mundo, y me preguntaba, ¿qué opina de esta idea? Porque mucha gente, quiero decir, esto ha pasado ya 2 veces, en las que Irán fue atacado, y luego hubo una fase bastante significativa de guerra activa, y después un alto el fuego, o al menos un supuesto alto el fuego, quizá un falso alto el fuego. Y la gente que ve este programa podría enfadarse o haberse enfadado por eso. Y algunos incluso han llegado a decir que esto conduce a una especie de vacilación y capitulación por parte de Irán que solo permite al imperio reagruparse. Pero tengo curiosidad. Tenía una teoría que quería que abordaras, si puedes. Creo sinceramente que Irán sabe que esta es una guerra larga y que es casi como una especie de, no es realmente una guerra de desgaste, porque se detiene, empieza, se detiene, empieza. Pero sí parece una forma de ir construyendo una estrategia para poder resistir más que el imperio. En un momento en que es bastante evidente que Estados Unidos e Israel, a menos que cambien drásticamente desde dentro y se vean muy diferentes política y económicamente, no van a dejar de intentar atacar y destruir a Irán por muchas razones. Así que Irán parece tener la vista puesta en ganar una guerra que evidentemente va a durar un tiempo. Me interesa saber qué piensas de esto y cómo se relaciona todo con lo que está ocurriendo ahora.
Creo que tienes razón. Creo que los iraníes son demasiado inteligentes como para perseguir un solo resultado. Creo que Haaretz tenía toda la razón hace unos días, quizá una semana y media, cuando publicó un titular que decía: Irán, para ganar, no debe perder. Estados Unidos, el imperio, para ganar, necesita una victoria espectacular. Pues bien, no va a haber ninguna victoria espectacular, por mucho que Donald Trump utilice sus técnicas de propaganda para intentar que así parezca. Así que Irán ya ha ganado. Ahora, en una guerra increíblemente asimétrica, como Ucrania, pero creo que incluso más dramática que Ucrania, se ha demostrado lo obsoleto que es realmente el ejército de Estados Unidos, en el mar, en el aire, en tierra. Y lo digo con gran pesar, porque formé parte de él durante una generación. Pero creo que han demostrado lo obsoletos que somos. Y por eso van a ganar, en última instancia, al no perder. Sin embargo, creo que tienen un objetivo a largo plazo. Y esto queda subrayado de forma dramática por el hecho, como sabes, Ted Postol ha señalado, creo que con razón, de que podrían construir un arma nuclear en cualquier momento. Y eso significa algo realmente delicado, creo, porque si lo hacen y Israel se entera, me pregunto qué va a hacer Bibi Netanyahu, porque eso le cierra por completo cualquier posibilidad de hacer lo que realmente quiere hacer, que es crear caos, o un caos total, en Irán. Si tienen un arma nuclear, ese caos total podría estallar de repente y destruir Israel, porque un par de armas nucleares sobre Israel la destruirían. Podrías golpear a Irán con 50 armas nucleares y seguiría funcionando después. No es el caso de Israel. Así que esa es otra dimensión de esto que estoy bastante seguro de que los iraníes están teniendo en cuenta. Podría decirse que tienen un plan A, un plan B, un plan C, un plan D y un plan E al final, que es el uso de armas nucleares. Pero todos esos otros planes son variaciones del mismo tipo de guerra asimétrica que simplemente no podemos ganar. No podemos. Y en algún momento tenemos que llegar a esa conclusión, al igual que Bibi Netanyahu. Mi problema y mi dilema en todo esto es que no puedo vernos llegar a esa conclusión de manera categórica o definitiva. Así que eso significa desastre, pero el desastre será soportado por 93 millones, 92 millones, o la cifra que sea, de iraníes, mucho mejor de lo que lo será por los aproximadamente 330 millones de estadounidenses. De hecho, creo que estamos ante el comienzo de un declive abrupto, más que de un declive gradual de los Estados Unidos de América. Sí, no. Quiero decir, parece que ese es el plan. ¿Viste el artículo en The Guardian esta mañana? Lo leí rápidamente. Ella dice que se ha acabado. Quiero decir, normalmente es una escritora bastante buena en temas de relaciones internacionales y lo explica paso a paso sobre por qué se ha acabado. Recuerdo lo que me dijo Ricardo Alicante un día en Cuba, a las afueras de La Habana, en una casa de protocolo, cuando estaba hablando precisamente de este asunto con él. Ya no formaba parte de la Asamblea Nacional, no tenía ningún cargo oficial en el gobierno cubano, pero por supuesto seguía muy bien conectado. Raúl aún vivía en ese momento y seguía dirigiendo el país. Y me miró y dijo, incluso un elefante moribundo puede aplastar mucha hierba y estamos cerca. Quiero decir, coincidía en que el coloso del norte, el gigante del norte, ya no era un gigante, pero hizo esa observación. Sí, quiero decir, eso es creo que una metáfora acertada. Ya sabes, mientras entramos quizá en los 2 o 3 últimos minutos aquí, Coronel Wilkerson. Sí, el imperio parece estar agitándose mientras cae. Y creo que eso también plantea la cuestión de lo que tú sueles plantear cuando hablamos, y sé que lo planteas también en otros programas, donde parece que Estados Unidos, en cada guerra en la que se involucra, se encuentra con opciones limitadas. Incluso cuando hay éxito, como en Venezuela, siguen existiendo limitaciones bastante marcadas, incluso en una situación como esa,
en la que Trump puede declarar una especie de victoria. Trump can declare a kind of victory. With Iran, though, and then Ukraine. Con Irán y luego Ucrania ocurriendo al mismo tiempo, se trata de guerras que imponen limitaciones increíbles. Parece que lo que realmente está sucediendo es que los verdaderos gobernantes del imperio estadounidense están afrontando esto de una manera muy imprudente, explosiva y violenta, hasta un punto que podría conducir a desastres masivos. Al mismo tiempo, sin embargo, también está provocando un gran cambio. Se siente como una carrera por parte de un buen segmento de la población humana para intentar construir algo a partir de esto que pueda sobrevivir y sostenerse frente a las calamidades, conflictos y crisis que están ocurriendo, y por supuesto, las que aún están por venir. Bueno, por supuesto, lo triste de convulsiones como esta, especialmente las convulsiones globales, y la última realmente tremenda, en mi opinión, quizás suene un poco quisquilloso al decirlo, pero no es mi intención. Fue el intento de los británicos de poner fin al comercio de esclavos y al mismo tiempo mantener su poder. Creo que en ese esfuerzo, por noble que fuera, se pueden encontrar los comienzos del desmoronamiento del Imperio Británico. Tardó mucho tiempo en llegar hasta Suez en 1956, pero aún así se puede ver cómo el poder y el debate sobre ese poder cambiaron drásticamente entre quienes lo apoyaban y quienes se oponían. Y ese es solo un pequeño episodio. De lo que hablamos ahora son de cambios globales. Va a haber mucha gente, por desgracia, que morirá en esto. There are going to be a lot of people, unfortunately, that die in this. And then you throw the business of climate. Y luego añades el tema del cambio climático, que todos nuestros análisis en el grupo de trabajo sobre clima y seguridad, principalmente gente del Departamento de Defensa y del Departamento de Energía, muestran. Y dices, vale, en 2050 o 2060 es cuando realmente empezaremos a sentir la presión mortal del cambio climático, con el calor matando a personas en todo el mundo, especialmente en el sur global. Y ves lo poco que estamos haciendo para combatirlo ahora mismo, intentando adelantarnos. Y dices, si combinamos eso con este cambio de poder, vamos a tener a mucha gente sufriendo. Vamos a tener a mucha gente muriendo, sin otra razón que la estupidez de quienes tienen el poder en el mundo y la capacidad de hacer algo al respecto. Y aquí va otro comentario. El país que más está haciendo respecto a este enorme problema existencial no es Estados Unidos, sino China. Es China. Están liderando en casi todos los aspectos posibles en el campo de las energías renovables. Y estamos contribuyendo a debilitar eso en cierta medida por el hecho de que nos oponemos comercial y de otras formas a lo que están haciendo, porque lo vemos como una amenaza para nosotros. Ahora bien, la manera de manejar eso habría sido acomodarse a ellos, trabajar junto a ellos. Y como hizo mi presidente, George W. Bush, aunque rara vez digo cosas positivas, él entendió que si no podías vencer a China usando el capitalismo como herramienta, entonces ¿para qué estabas siquiera en la lucha? Había que plantarse. No los combatías, no empezabas una guerra con ellos. Había que plantarse y hacerse valer en el mundo que habías creado. Y tenías que ser mejor que ellos. Tenías que hacer las cosas mejor. Tenías que elaborar mejores planes de desarrollo y todo eso. Ese era mi presidente. La única cartera significativa que le dio a Colin Powell fue China. Y una vez dijo que la razón por la que lo hizo fue porque entendía la importancia de Walmart para Estados Unidos. Por supuesto, solo estaba usando una metáfora, pero tenía razón. La única manera en que Walmart podía tener éxito, la única manera en que el capitalismo estadounidense podía triunfar en última instancia, era trabajando mano a mano con la mayor potencia capitalista emergente del mundo. Capitalismo con características chinas, quizá, pero capitalismo al fin y al cabo. Y se dio cuenta de que hacer lo contrario era cortarse el cuello uno mismo. Ese era George W. Bush. Ese fue el último presidente que se dio cuenta de eso. Ese fue el último presidente que trató a China que debía.
Sí, y eso es algo crítico que decir. Como mencionaste, muestra cuánto ha cambiado el mundo y hasta qué punto ha caído el imperio por la madriguera del belicismo, cuando quien muchos consideran el rostro presidencial de la guerra contra el terrorismo y de todas esas guerras que de muchas maneras condujeron a esta situación de guerra con Irán, aún manejaba las cosas de forma diferente. Pero aún así, hubo mucho, y esto también se aplica a Rusia. Por supuesto, en ambos casos hubo episodios de hostilidad, porque se trata de una larga historia. Pero aún así, era una época muy distinta al tratar con estas dos potencias emergentes. Tampoco había necesidad de eso. No había absolutamente ninguna necesidad de eso. Podríamos haber hecho una concesión a Rusia. Podríamos haberla incorporado lenta pero firmemente a Europa. Incluso podríamos haberla incluido en la alianza de la OTAN. Creo que habríamos tenido que cambiarle el nombre y convertirlo en otra cosa. Arquitectura de seguridad de Europa, o lo que fuera. Lo estoy viendo ahora mismo, Danny. Estoy viendo lo que están haciendo los europeos. Lo que están haciendo ahora es lo mismo que hacíamos nosotros en 1991, y lo llamábamos Identidad de Seguridad Europea. Se mantuvo hasta el final del mandato de Bush, y de hecho tuvo cierto recorrido en el primer y segundo mandato de Clinton. Y ahora Europa está haciendo eso. Lo están haciendo, pero lo están haciendo con un gesto de desprecio hacia nosotros. Es absolutamente ridículo. Quiero decir, es absolutamente increíble. Bueno, para terminar, todos, estoy en China ahora mismo, mañana, en realidad, o hoy. Hoy, mañana, sí, hoy. Voy a entrevistar a Zhang Weiwei, un académico chino muy destacado. Ya lo he tenido en el programa antes, y espero poder hacerlo en directo. Aquí es medianoche ahora, y lo haré a las 9:30 hora de Pekín, que serían las 9:30 p.m., hora del este. Si por alguna razón no se puede hacer en directo, tendré una grabación. Solo quería que todos lo supierais. Y estoy aquí ahora. Y lo que dijo el coronel Wilkinson sobre que China lidera el mundo en energía renovable y en este tipo de avances, en la forma en que impulsamos nuestras economías y nuestras vidas, vienes aquí y lo ves de frente. No es algo privado. No se trata solo de poner paneles solares en el tejado, ni nada por el estilo. Es una industria enorme que impulsa cada parte de la economía china de una manera muy significativa. Y si China debe reducir la capacidad de Estados Unidos para comerciar con tecnología de energía solar, lo cual podría suceder si Estados Unidos mantiene este bloqueo y apunta a China, sí, sería un gran desastre. Es un gran desastre y solo conducirá a más de las catástrofes que Estados Unidos está provocando contra sí mismo. Sí, algo que todos deberíamos observar. Pero solo quería hacer ese comentario. Y coronel Wilkinson, si tiene algún pensamiento final, quiero agradecerle por venir. Nos iremos juntos. Pero sí, ¿alguna palabra final? No, solo que tienes razón. Sí, es una locura. Quiero decir, es una locura ver vehículos eléctricos por todas partes. Sabes, al venir aquí, tomé el tren desde Pekín hasta, bueno, ahora estoy en Wuxi, que no está cerca de Shanghái, pero es un trayecto similar, unas 4 horas, de alta velocidad. Son esas cosas en las que no llegamos a invertir. Trenes limpios de alta velocidad, sí. Quiero decir, ya sabes, vamos a 350 kilómetros por hora. Sí, es súper limpio, barato, ya sabes. Y quiero decir, este es el futuro. China ya vive en él. Pero con Estados Unidos gobernado por quien está gobernado, haciendo lo que hace con las prioridades que tiene, esto es de lo que vamos privados. Y en última instancia, el mundo sufre mucho por ello. Así que sí, os veré pronto. Mañana también haré un programa dentro de unas 24 horas. Creo que es con Larry Johnson, nuestro amigo en común. Así que gente, nos vemos pronto otra vez. Dadle al botón de me gusta al salir del programa. Id a la descripción del video para encontrar formas de apoyar el programa. Patreon, Substack y más. Nos vemos muy pronto. Adiós. Cuídate, Danny. Take care, Danny.